Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 21 de septiembre del 2022 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año. Hoy vamos a leer el libro de Daniel capítulo 5 y capítulo 9. Daniel capítulo 5 y capítulo 9. Ayer empezamos a leer las visiones que tuvo Daniel en los tiempos en que él estuvo en Babilonia. Cuando miramos el inicio del capítulo 7 y 8, vimos que estaba en ese momento reinando Belsasar, el único rey babilónico que quedaba o que iba a haber en Babilonia. Después de él llegarían los persas, eh, empezando por Ciro, Darío, Artajerjes, bueno, y todos los reyes persas que llegaron y conquistaron a Babilonia. El capítulo 7 y 8, en su inicio, nos muestra entonces que estas visiones Daniel las recibió mientras todavía estaba gobernando Belsasar. Por eso la guía devocional hoy nos devuelve al capítulo 5. Nos devuelve al capítulo 5 a la narración cronológica de la escritura en la pared pues que vio Belsasar y que luego Daniel interpretó. Y luego en el capítulo 6 iniciaría con ya la aparición de Darío el persa. Y el capítulo 9, que la lectura nos lleva de nuevo al capítulo 9, porque este capítulo 9 ya se da en la aparición de Darío el persa. Y ubiquémonos en el capítulo 9, que pues es un capítulo extraordinario. Ya tenemos presente que ayer, a partir del 7, empezamos a leer las visiones que tuvo Daniel, que como les explicaba, fueron visiones no solo para su momento, hablando de visiones proféticas, no solo para su tiempo, para su contexto, para su entorno inmediato, sino que fueron visiones más allá, incluso hasta el final de los tiempos. Por eso hablábamos ya de un mensaje escatológico, pero además la visión de Daniel es una visión apocalíptica por la forma en que él percibe estas visiones y porque tiene una implicación de carácter mundial, ¿sí? Ya no se limita solo a las circunstancias que está viviendo el pueblo de Judá, de Israel en ese momento, sino que tiene que ver con la humanidad entera, ¿sí? Por eso, como les mencionaba ayer, Daniel, por algunos comentaristas, pues, una manera de definirlo es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Este capítulo 9 es extraordinario porque nos muestra de alguna manera un método que utiliza Daniel para acercarse al Señor. Creo que todos los seres humanos en la individualidad, en la guía también del Espíritu del Señor y en las singularidades y particulares que cada uno de nosotros tiene, pues desarrollamos formas y métodos de acercarnos al Señor. Claro, la Biblia nos da una guía, la Biblia nos da una orientación, pero definitivamente el conocimiento del Señor se construye en el caminar diario y el Señor en su soberanía tiene muy presente las cualidades, las singularidades, las particularidades de cada uno de sus hijos. Y cada uno, de acuerdo a eso, también va construyendo una manera en que se puede acercar de manera más libre y espontánea al Señor. Tenemos entonces como Daniel en el capítulo 9, eh, primero usa un método como de estudio, ¿sí? Era un hombre, bueno, sabemos claramente que Daniel era un hombre de letras, era un hombre instruido, y en ese de ser un hombre
inquieto en el aprendizaje, en el conocimiento, pues tenía la sensibilidad de no solo conocer ciencias, pues, diferentes artes seguramente, era un hombre ante todo que buscaba el conocimiento del Señor. Y dice el versículo 1 y 2. Bueno, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, en la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Bueno, aquí hablando de un método, que podríamos llamar algo así como un método teológico, un método de conocer y entender al Señor, tenemos como una primera forma y es el escudriñar la escritura, ¿sí? El estudiar con sentido, como dice Nehemías 8:8, con detenimiento, con poco para poderlo hacer, para poder entender, estudiar con juicio, pues se necesita tiempo, se necesita tranquilidad, se necesita enfoque, concentración. Ese es un problema que abunda mucho en medio de nosotros, que mantener la concentración y el enfoque en la lectura de la Biblia, bueno, y en cualquier tipo de lectura es más complicado hoy en día. Daniel dice que él miró atentamente en los libros. ¿Y qué libros está mirando? Ahí él mismo lo menciona, las profecías de Jeremías. Baruch, cuando estudiamos Jeremías, nos dimos cuenta que Jeremías tenía un escribiente, que era Baruch. Eh, Baruch se cree históricamente que Baruch fue llevado al exilio y seguramente se habla en la tradición de que estas profecías de Jeremías tuvo copias. Bueno, acuérdense que incluso hay una parte en Jeremías que son como unas cartas enviadas a los que estaban en Babilonia. Y en esas cartas o en ese escrito de la profecía de Jeremías, pues estaba planteado también el tiempo de la restauración. Daniel consultó estos escritos. Daniel estudió estos mensajes que había dado Jeremías, que había escrito Baruch, y dice, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones del Señor en 70 años. Entonces, mire cómo parte el método de Daniel. Parte de inquirir la escritura. Ojo con esto. No partió de sus meditaciones, no partió de sus preocupaciones, no partió de sus deseos, no partió de sus necesidades. El punto de partida no fue ni siquiera un sueño, ni siquiera una idea, no partió de un comentario, no partió de algo que vio, no partió de nada diferente a lo escrito, al mensaje divino, porque Jeremías como profeta tenía ese don de dar a conocer el mensaje divino. O sea que aquí Daniel no partió de ni un comentario de otro, ni una impresión de otro, ni una esquizofrenia de alguien. No, partió del mensaje del Señor a través de Jeremías. Muy importante, porque lo que va a venir y la respuesta que va a tener Daniel tiene que ver mucho con el punto de partida. Y el punto de partida fue la escritura, y la escritura como testimonio de la voz del Señor que estaba plasmada en el papel. Cuando Daniel inquiere en esta profecía, habla de tiempos. Si hacemos cuentas, Daniel tuvo que haber calculado que estos tiempos ya estaban por llegar. Eso es muy tenaz, porque Daniel es llevado en el 605 después de Cristo. Este Darío pudo haber sido, a veces Daniel tiene como algunas imprecisiones históricas, y este Darío pudo ser perfectamente mm, Ciro, porque es que Daniel no menciona a Ciro, y si es Ciro, estamos hablando que han pasado ya en esta época aproximadamente unos 63 a 67 años después del exilio, del primer exilio. O sea que Daniel, cuando mira las cartas de Jeremías,
puede empezar a pensar, Dios mío, los 70 años están que se cumplen. El tiempo que anunció el Señor a través de Jeremías está que se cumple, ¿sí? O sea que, qué susto. Ya nos estamos acercando más al cumplimiento de esta profecía. Y por eso Daniel, fruto primero de inquirir la escritura, insisto, no en sus impresiones, no en sus miedos, no en sus preocupaciones, no en sus deseos, no en sus necesidades, no en sus, no sé, de comentarios de otros, sino en la misma escritura. Miren lo que empieza a hacer. Versículo 3. Dice, volví mi rostro a Dios. Primero, inquieren su palabra. Su palabra lo inquieta, ¿sí? Cuando él calcula, dice, estos tiempos están cerca, es cerca, entonces Daniel se inquieta y dice, volví mi rostro a Dios. Luego dice, buscándole en oración y ruego. Dice, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Entonces, miren este método de Daniel tan particular. ¿Y por qué lo vamos a tomar como ejemplo? Porque es que uno debe tomar las cosas que sirven, que tienen resultados en la vida. Y Daniel, los resultados de Daniel son increíbles. Primero fue al escrito está, inquirió en la palabra, escudriñó la escritura, ¿sí? Cuando mira la escritura, se inquieta porque en la escritura encuentra y discierne señales y tiempos que él está viviendo. Entonces, les pongo un ejemplo. Si de pronto algún cristiano curioso se va a Mateo 24 y en Mateo 24 el Señor Jesús empieza a dar unas descripciones de los últimos tiempos. Y ese cristiano inquieto, cuando compara Mateo 24 con su tiempo, con su realidad, podría pensar como Daniel, Dios mío, lo que fue anunciado, lo que fue profetizado, se está acercando. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a llenar de miedo? ¿Voy a empezar a hacer videitos en YouTube? ¿Voy a empezar a llenarme de ansiedad? ¿O simplemente voy a hacer caso omiso? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el paso que debo dar cuando yo puedo discernir que lo que está escrito se está cumpliendo? Y si se está cumpliendo, lo lógico es que lo que falta se cumplirá. Si miro hacia atrás en la historia y lo que está escrito se ha cumplido, ¿por qué voy a dudar que lo que falta también se va a cumplir? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? Y Daniel nos está mostrando. Dice, volví mi rostro al Señor. Volví mi rostro al Señor. Vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes, decía el Señor a través del profeta Malaquías. Vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros. ¿En qué hemos de volvernos? Bueno, ahí están las instrucciones del Señor en Malaquías. Pero dice, cuando volví mi rostro al Señor, ¿cómo lo hice? En oración y ruego, ¿sí? ¿Cuál sería la oración y ruego de Daniel? Pues imagínense, están viviendo una situación, se está acercando el cumplimiento de una profecía, eh, hay anhelos, hay necesidades, hay sueños que se esperan cumplir. Luego dice, en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza y en confesión. ¿Sí? Entonces, yo pensaría que en esta oración y ruego, ¿qué estaría rogando? Por su espíritu, por la luz, por la dirección, rogando para que el Señor abra su entendimiento, rogando para que el Señor le dé sabiduría, comprensión. De hecho, eso lo vamos más adelante a entender de que así sí debió haber orado Daniel. Mm, dice en ayuno, silicio y ceniza. Este ayuno, silicio y ceniza implica una disposición absoluta a la oración y a la adoración. El ayuno
pues obviamente es la aflicción del cuerpo para disponer el espíritu. El silicio y la ceniza implica el despojarse digamos, de un vestido cómodo, de una cama cómoda. Era como una expresión de duelo, ¿sí? Y esa expresión de duelo lo que buscaba era facilitar o disponer el espíritu, que generalmente está muy ocupado de la carne. ¿En qué está ocupado el espíritu generalmente? En lo que comemos, en lo que nos ponemos, en lo que vamos a hacer, en nuestros deberes, en nuestros deseos, en nuestros anhelos. Pero cuando yo entro en oración silicio y ceniza, no tengo que pensar en qué voy a comer, en qué me voy a poner, en qué me voy a untar, nada de eso. Solo estoy dispuesto y disponible para la oración, para inquirir en su palabra, para inquirir en su corazón. Por eso, Él vuelve su rostro en oración, ruego, ayuno, silicio, ceniza y en confesión. Y aquí hay algo muy importante. Y eso lo vamos a ver en Esdras, eso lo vamos a ver en Nehemías. Daniel comprendió, y creo que les mencioné algo ayer, Daniel comprendió que la situación que estaban viviendo, que el exilio, que la esclavitud, que la destrucción de Jerusalén, que la destrucción del templo, fue consecuencia del pecado de sus padres. Y de alguna manera había que cortar. Por eso, quien no conoce la historia está condenado a repetirlo. A repetirla. Si yo no conozco los errores de mis ancestros, estoy condenado a volverlos a hacer. Y eso es muy tenaz, porque ¿cómo es posible que tal vez un hijo que fue criado lejos de su padre, que no vio el mal ejemplo de su padre, cómo es posible que su padre, que su hijo muchas veces termine haciendo lo mismo de su padre? El desconocimiento, ¿sí? El no saber claramente de dónde venimos, cuáles fueron los hierros de nuestros ancestros para poderlos cortar y definir. Eso es lo que está haciendo Daniel. Estamos en el exilio, estamos en esta condición por el pecado de nuestros ancestros. Estamos en esta situación porque le dieron la espalda al Señor, porque abandonaron al Señor, porque dejaron los principios y la verdad del Señor. Entonces, hoy yo confieso, traigo a mi presente, a mi memoria, cuál fue el pecado y en verdad me arrepiento. Y si ustedes miran en la confesión de Daniel, empieza a decir, mire como dice con humildad, hemos pecado, versículo 5, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. En el 6 dice, no hemos obedecido. Ahí está reconociendo el pecado, ¿sí? Con toda humildad. Mire, muchos pudieran decir, uy, el Señor la que nos hizo, uy, el Señor invalidó sus promesas, uy, el Señor tan incumplido, Él dijo que tronó para siempre, Él dijo que siempre iba a estar con nosotros y nos ha abandonado, nos ha dejado. No, yo tengo que ser humilde. Muchas de las cosas que yo estoy viendo son consecuencia de mi insensatez, de mi necedad, de mi brutalidad. Y aquí Daniel lo está haciendo con toda humildad. Señor, nos hemos apartado, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y hemos desobedecido tus principios y tus mandamientos. Después de la confesión, bueno, en el 11 dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. En el 13 dice, eh, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. ¿Sí? O sea, Daniel mismo está entendiendo que lo que están viviendo es consecuencia de su pecado y que tampoco se han vuelto al Señor. Dice el 15 de nuevo al final, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Pero el capítulo 9, a partir del versículo 20, nos va a dar la respuesta del Señor. ¿A qué? La respuesta a que Daniel primero consulta la escritura. La escritura conmovió sus entrañas. La escritura llevó a Daniel a volverse al Señor, buscándolo en oración, ruego, ayuno, silicio, ceniza y confesión. Y luego, después de este proceso, viene una respuesta impresionante entre los versículos 20 al 27. Y dice así el versículo 20 de Daniel 9. Aún estaba hablando
y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aquí dice lo que estaba haciendo Daniel. O sea, no estaba ni llorando deprimido, ni lleno de ansiedad, ni mirando el cielo ahí como contemplativo. No, él estaba haciendo lo que debía hacer, orando, rogando, clamando, confesando, intercediendo. Dice el versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Qué impresión esta respuesta de parte del Señor. He salido para darte sabiduría y entendimiento. Impresionante. El pueblo se pierde porque es un pueblo ignorante, porque desconoce, porque no estudia, porque es facilista, porque es superficial, porque no quiere inquirir. Un pueblo ignorante es un pueblo esclavo. Y aquí le dice, tú rogaste, tú primero buscaste en la escritura, luego tú volviste tu rostro, orando, rogando, ayunando, confesando. Ahora, ¿cuál es mi respuesta? De parte de Dios he venido para darte sabiduría y entendimiento, porque eso es lo que estás buscando de alguna manera, comprender y entender los designios, los tiempos y discernir qué papel debes jugar en cada tiempo. Dice el versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. O sea que aquí la respuesta del Señor es tan impresionante que Daniel no solo recibe una visión, ¿sí? O sea, una comprensión de algo que es y que será, sino que además el Señor le dice, y tienes que comprender la orden. O sea, ¿qué vas a hacer con esa visión? ¿Qué vas a hacer con esa información que yo te estoy dando? ¿Vas a quedar ahí en el limbo pensando o vas a ejecutar una orden? Aquí hay una orden que tiene que ser ejecutada. Dice el versículo 24, 70 semanas. Mire que la Biblia es muy tenaz. ¿Qué estaba leyendo Daniel? No sé si recuerdan. Daniel estaba leyendo la profecía de Jeremías que hablaba de los 70 años. A Daniel le generó inquietud los 70 años. Y Daniel me imagino que empezó a hacer cálculos. Bueno, si yo fui traído en el 605 y estamos en el primer año de Darío, y pues dependiendo qué Darío, entonces han pasado por ahí 63 años o puede haber pasado 67, o sea que solo faltan 3 años. Pero eso estaba en la mente de Daniel, la profecía de los 70 años. Me imagino que su corazón se llenó de expectativa, de temor, temblor. Dios mío, lo que anunciaste se va a cumplir. Lo que anunciaste, veo las señales que están marcando los tiempos y se está acercando. Por eso, Señor, me vuelvo a ti en oración, ruego, ayuno, silicio, ceniza, en confesión. Y miren la respuesta. Y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa. Seguramente en esa primera parte Daniel dice, bendito es el Señor, se va a cumplir la profecía de Jeremías. 70 semanas pueden ser 70 años, pueden ser, sí, era un 70, muy coherente a lo que estaba inquiriendo Daniel. Y dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Si prestan atención, este versículo 24, ¿saben qué está narrando? Está dando a conocer todo, absolutamente todo el plan divino para la humanidad. Increíble. Versículo 24 tiene todo el plan de salvación y de redención del Señor para la humanidad. Está todo. ¿Por qué? Dice que en 70 semanas se ha determinado que se va a terminar la prevaricación, que se va a poner fin al pecado, que se va a expiar la iniquidad, que se va a traer la justicia perdurable, que será sellada la visión y la profecía y se ha ungido el santo de los santos. Conclusión, en ese versículo está todo el
tiempo del cumplimiento profético de la venida del Señor Jesús, de la primera, de la segunda venida del Señor Jesús, del término del gobierno del diablo en el mundo y del establecimiento eterno de la justicia, la paz y la verdad en el reinado de Jesucristo. Es increíble. Lo que Daniel está recibiendo aquí es todo el cumplimiento profético de la historia de la humanidad y del plan de salvación que tiene el Señor para el ser humano. Impresionante. O sea, Daniel no recibió cualquier visión. Dice el 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Miren, ¿sabe qué le dijo aquí el ángel a Daniel? Le dice, desde la salida del orden, o sea, desde que Ciro, rey de Persia, dio la orden de reedificar el templo hasta hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta, ojo, o el nacimiento de Jesús, puede ser una, o hasta la muerte de Jesús, le está diciendo que hay 7 semanas y 62 semanas. O sea, que 7 y 62 son 69. Le está diciendo que en total hay 69 semanas. ¿Qué podemos calcular? 69 semanas pueden ser periodos de 7 años, ¿sí? O sea que 69 semanas serían más o menos unos 400, 7 por 7, 49, pueden ser unos 470 años más o menos. O sea, está diciendo que desde que salió el edicto de Ciro, rey de Persia, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesús, hay aproximadamente 450 años, aproximadamente. Ahora no tengo aquí la calculadora. Más o menos 450 años. Y si ustedes más o menos calculan, no nos da el tiempo de hacerlo realmente porque cuadra. Si ustedes más o menos calculan, entre el decreto de Ciro y el nacimiento o muerte del Señor Jesús, pasaron estas 69 semanas. Tenaz. Y dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y en la época del Señor Jesús se edifica el templo, que es cuando Herodes hace esa gran obra. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al príncipe Mesías. Bueno, sería entonces al nacimiento de esas 69 semanas. Y dice, más no por él y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, imperio romano y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de la abominación, de las abominaciones, vendrá la desolación hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Imagínense, 70 semanas. 69 semanas cumplidas hasta la muerte del Señor Jesús. Y hay una última semana que el libro de Apocalipsis la da a conocer como la semana o el periodo de 7 años de la gran tribulación. La respuesta que recibió Daniel es impresionantemente contundente. Pudo comprender claramente el mensaje de las 70 semanas. Pensando él en los 70 años de volver a Jerusalén, el Señor fue más allá y le dio una respuesta más allá de la petición de Daniel. ¿Cuál fue el método de Daniel? Volver el rostro, orar, rogar, ayunar, confesar. Primero la escritura, luego volver al Señor, orar, ayunar, rogar y confesar el pecado. Y la respuesta del Señor fue contundente. No sé si usted lo haya pensado, no sé si usted estudia la Biblia a profundidad, no sé si usted se inquieta en la escritura y no sé si haya tenido la oportunidad de comparar lo anunciado con lo cumplido. Yo personalmente cuando comparo lo anunciado con lo cumplido, puedo ver claramente que lo que está por cumplirse es poco. Así que esto debería inquietarme, devolver mi corazón al Señor, orar, rogar, suplicar, confesar y que Él me muestre exactamente lo que viene, cuando viene, para que yo pueda estar apercibido y preparado, para que yo pueda incluso ayudar a salvar a otros. Este no es tiempo de seguir orando para que el Señor le dé trabajo a los hijos, para que paguemos las deudas, para que mi marido no sea tan cansón, para que mi mujer sea más feliz. Este no es tiempo de seguir haciendo oraciones del día a día.
Este es tiempo de empezar a orar por la salvación, por la restauración de las personas, porque sean perdonados y se vayan a una eternidad con Cristo. Tenemos que trascender en la oración, porque si Daniel tuvo la sensibilidad de calcular que los tiempos se acercaban, por curiosidad lea Mateo 24. Por curiosidad lea un poco de los primeros 3 capítulos de Apocalipsis y se va a dar cuenta que estos tiempos demandan volver el corazón al Señor, orar, buscar su rostro, confesar y esperar de Él una respuesta y dirección contundente para poder actuar en estos tiempos. Estos tiempos necesitan más oración. O sea, insisto, ¿de qué le sirve a usted, papá, que adora a sus hijos, que su hijo se pueda graduar, tenga una gran profesión y se vaya para el infierno porque usted no oró por su salvación? ¿Usted cree que un título, un posgrado, una maestría va a llevar a su hijo a la eternidad? ¿Usted cree que si su hijo puede hallar una buena mujer o su hija un buen marido y tener hijos, y eso es toda la felicidad? ¿Y de qué le sirve a un hombre ganarse el mundo entero si se pierde su alma? Este es un tiempo de orar por la salvación, por la restauración de la comunión del Señor con sus hijos. La mejor manera de expresarle amor a alguien que en verdad amo es procurando su salvación, no otra cosa. Lo demás vendrá por añadidura y el Señor mismo se encargará de esas cosas, como dice la misma escritura, que serán añadidas. Vamos a darle gracias al Señor y entregar este día en oración. Mi Señor, te pido que la luz de tu Espíritu venga hoy a la mente, al corazón de cada una de las personas que escucha este mensaje de tu palabra. Y como te hemos venido pidiendo, despiértanos, como has despertado en otros tiempos a tu pueblo, a tu iglesia, y despiértanos para tomar acciones conforme a tu voluntad. Danos entendimiento en la visión, comprensión, Señor, en la orden, para que podamos actuar conforme a este tiempo que nos ha correspondido. Ayúdanos, Eterno, por favor, ayúdanos a poder caminar de tu mano y soltarnos un solo instante. Y hagamos una oración muy sencilla. Trae la salvación a mi casa. Trae la salvación a mis padres, a mi esposo, a mi esposa. Trae la salvación a mis hijos. Señor, yo te pido tantas cosas para ellos. Te pido salud, prosperidad, te pido que les vaya bien, pero ¿no debería orar más para que se salven? ¿De qué le serviría a mi hijo tener el trabajo soñado si su alma se va a perder en el infierno? ¿De qué me sirve, Señor, que mi marido o mi mujer me ame, me trate como yo quisiera si no vamos a estar en la eternidad contigo? Trae la salvación a nuestra familia, Señor. Trae la salvación, por favor, a aquellos que amamos, a aquellos que has puesto a nuestro lado. Por favor, Todopoderoso, guíanos en este día, guardándonos en nuestras entradas y salidas. Y que tu palabra retumbe en nuestros oídos y en nuestro corazón. Gracias por escucharnos y bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén.